Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio dándole gracias a nuestro Señor y poniéndonos en sus manos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor. Mis hermanitos que ya están de pie, ya se conectaron, Señor, también son muy bendecidos por ti. Y mis hermanos que luego escucharán tu palabra también. Señor mi Dios, danos el entendimiento, guíanos con tu Espíritu Santo. Y Padre mío, mis hermanitos aprendan una lección más de tu palabra. Señor, gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Eres maravilloso, Señor, eres muy bueno, eres fiel y verdadero, eres misericordioso. Te amamos, Señor. Te reconocemos, pues tú eres nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús, habla a mis hermanitos en esta mañana. Amén, Señor. Amén. Hoy corresponde la cita de Lucas capítulo 10, desde el verso 25. Y el título de esta transmisión es Prójimo. Le doy lectura a la palabra del Señor, amados hermanos. Dice así, Lucas 10, verso 25. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. O sea, hermanitos amados, esta pregunta no es de que él quisiera una respuesta o tuviera dudas o no conociera, sino era para checar, para ver, observar al Señor Jesús, para evaluarlo. Y aquí dice la palabra para probarle. Y dice así: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esa pregunta, claro que ese hombre conocía la respuesta, pero estaba viendo al Señor Jesús, lo estaba probando. Dice el verso 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, ya que hizo referencia del gran mandamiento y del segundo que le sigue, ahora le pregunta al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y tal vez, hermanitos, este intérprete de la ley estaba esperando otro tipo de respuestas. Y ahora dice, verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió, y hermanitos, ponga mucha atención, adrede el Señor Jesús narra de esta manera y con estos elementos. Dice el 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Habla, hermanitos, de este hombre asaltado que estaba medio muerto. ¿Y quién lo iba a ayudar? Aquí menciona que un sacerdote al verlo pasó de largo. Sí lo vio, pero no tuvo misericordia de él, no lo atendió. Entonces, ese sacerdote no actuó como un prójimo. Ahora el 32. Asimismo, un levita, alguien que servía a Dios en el Antiguo Testamento. Llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Ambos servidores de Dios, sacerdote y levita. Ahora, 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verlo, fue movido a misericordia. Muy bien. Hermanitos amados, cabe decir que los samaritanos, ellos tanto con los judíos no se hablaban, ni los judíos se hablaban con los samaritanos. De ahí se acordará usted la plática que tuvo el Señor Jesús con aquella mujer samaritana. Ella decía, pero nosotros no nos tratamos entre sí como tú me pides agua. Y bueno, hermanos amados,
había cierto desprecio, cierto menosprecio de un judío a un samaritano. Hermanitos, le tengo que mencionar para que le quede claro y tenga algo de contexto. Cuando Israel fue formado, y hermanitos, era un solo país, reinado o gobernado por Saúl y por el rey David, se componía de 12 estados o 12 tribus, y todos eran llamados Israel. Ahora, cuando salió Salomón a gobernar 40 años, pero desobedeció al Señor, después de él, tanto su hijo y otra persona, hubo contienda, hubo división del reino, y hermanitos, se dividió en dos. De ahí, por eso conocemos lo que es un israelita o un judío. Por ejemplo, ya que se dividió el país de 12 tribus, de 12 estados, ahora fue un solo estado o una sola tribu, que era la tribu de Judá. Por eso usted lee en Primera de Reyes, en Primera de Crónicas, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, quién gobernó en Judá, quién gobernaba en Israel, y esto para llegar a qué es un samaritano. Bueno, entonces se dividió el reino, y Judá fue un país, y hermanitos, su capital era Jerusalén. Y los 11 restantes estados o tribus se llamaron Israel, el país de Israel, el país de Judá. Judá como capital, Jerusalén. Israel como capital, Samaria. De ahí los samaritanos. Pero resulta, hermanitos, que los judíos del país ahora se les llama judíos, ellos, hermanitos, guardaron su línea de sangre, de raza. No se mezclaron con otras naciones. Y los de Israel sí. Y principalmente los samaritanos. Oh, hermanitos, se mezclaron con todo tipo de gente. Por eso el menosprecio racial. De ahí, hermanitos, los judíos veían con menosprecio a los samaritanos, porque eran mezclados de sangre. No eran ya raza pura como los judíos. Entonces, hermanitos, bueno, para darle un contexto, cuando un judío escuchaba acerca de un samaritano o veía un samaritano, inmediatamente venía el menosprecio, ya que eran considerados gentes inferiores, gentes mezcladas, no puros. Y hermanos amados, bueno, el Señor Jesús intencionalmente menciona que un sacerdote, siervo de Dios, pues no atendió a este hombre herido, asaltado, que pasó un levita, y tampoco, pero pasó un samaritano, alguien tan menospreciado por los judíos. Y bueno, hermanitos, dice ahora la palabra de Dios, verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y al verlo fue movido a misericordia. El sacerdote no tuvo misericordia de él, un levita tampoco, pero este hombre considerado inferior y despreciado es el que le tuvo misericordia. ¿Qué hizo? Verso 34, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Toda esa atención, toda esa cortesía, ese trato, ese cuidado tuvo un hombre despreciado de los judíos, un hombre considerado inferior, hablando racialmente. Y hermanos amados, este es el que tuvo todas esas atenciones, y hasta le pagó los gastos de hospedaje y lo encargó al encargado de ahí, de ese mesón. Para nosotros equivale a hotel. Y hermanos amados, todavía le pagó por anticipado y le decía que si gastaba más, él se lo iba a pagar. Y hermanos, lo encargó. Esta gentileza, ese amor, esa atención provino
del que menos se esperaba. Y como paréntesis, hermanitos, pareciendo una ley espiritual, le puedo decir que muchas veces de quien menos espera uno va a recibir. Y cuando uno más espera en alguien o de alguien, resulta que no recibe de ese alguien, hermanitos. Bueno, también porque el Señor nos ha dicho que no confiemos en los hombres, para que nuestra confianza, nuestra seguridad descanse en alguien, hermanitos, para ser defraudado. No, dice el Señor que confiemos en Jehová con todo nuestro corazón. Así que no descanse nuestra esperanza en una persona, porque las personas, esos son personas igual de necesitadas que nosotros. El que más y único que nos puede ayudar es nuestro Padre Celestial. Bueno, esto lo hace el Señor para darnos una lección, porque esto también se aplica a nuestra vida. Le pregunto, mis hermanos, si usted alguna vez ha tenido grande necesidad, se ha visto en apuros, en presiones de cualquier índole, y usted esperaba de alguien, pero ese alguien nunca llegó. Pero sin embargo, de quien menos esperaba usted, ese es el que le echó la mano, el que le extendió la mano, el que le apoyó. Parece, hermanitos, una ley espiritual que así debe de ser muy seguido. Y sí, mis hermanitos, dentro de esto, bueno, se puede aplicar. No le voy a dar, hermanitos, la lectura completa porque no alcanza el tiempo, pero la palabra de Dios habla en el libro de Josué. Cuando Josué iba a conquistar Jericó, envió 2 espías a esa ciudad para reconocer la tierra, pero los sorprendieron, los cacharon de que andaban por ahí esos espías israelitas. Entonces una mujer llamada Rahab, y dice la palabra que era ramera, era prostituta, ella los escondió y les habló y llegó a un trato con ellos. Les dijo: miren, yo sé que Dios, el Jehová de ustedes, el Dios de ustedes, Jehová de los ejércitos, está con ustedes, están conquistando, arrasando todo a su paso, y van a venir por acá. La gente tiene miedo. Les pido que tengan misericordia de mí y de mi familia, que no nos maten cuando vengan a conquistar esta ciudad. Ellos convinieron con ella: está bien, no te mataremos, solamente pon una señal. Y ella vivía, su casa estaba en el muro de Jericó. Así que la señal era poner una cuerda de color rojo pendiendo de la ventana de esa casita, y desde afuera se iba a ver, y en ese lugar no deberían de atacar. Convinieron en ello. Y hermanos amados, a lo que voy es a lo siguiente. También ella es mencionada en la genealogía del Señor Jesús, y es mencionada en el libro de Hebreos en cuanto a los héroes de la fe. Muy bien. Entonces, hermanitos, ¿qué tiene que ver este personaje, esta historia bíblica acerca de nuestro tema? Bueno, la familia, padre, madre, hermanos de esta mujer se salvaron de la aniquilación, ya que en la conquista a Jericó, pues todos iban a morir, hermanos amados. Pero esa familia no murió por causa de Rahab, su pariente, la ramera, de quien menos esperaban vino salvación. Y esto, hermanos amados, nuevamente para reiterarle, muchas veces de quien menos espera, uno recibe más. Pero esto es para darle gloria a Dios, porque si uno está esperando en otras personas y si recibe, nunca le va a dar la gloria a Dios ni va a reconocer a Dios. Pero Dios llega a usar a gente de la que menos esperamos. Ahora, bueno, cierro ese paréntesis y dice aquí que el samaritano tuvo todas esas atenciones. Ahora, verso 36, sigue hablando el Señor Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, también tú ve y ten misericordia de la gente. Entonces estarás actuando
como un prójimo. Eso parafraseado, hermanos amados. Muy bien, entonces el Señor Jesús, para darle la lección de quién era el prójimo, le enseñó que hay que tener misericordia aunque las personas no nos estimen, y que las personas van a recibir atención del que menos esperan, y resulta que ese va siendo el prójimo. Ya que dice la palabra que este intérprete de la ley se quería justificar, como poner lineamientos y límites para no cumplir más allá la ley de Dios, o sea, como encasillando y haciendo exclusivo el trato amable, como diciendo, bueno, si mi prójimo nada más es este, nada más a este le voy a hacer bien, al otro y al otro y al otro no les debo de hacer bien porque ellos no son mis prójimos, pero este sí. O sea, quería poner límites y así causar la ley del menor esfuerzo y justificarse, decir, este no es mi prójimo ni el otro tampoco, así que no les voy a hacer bien porque no estoy obligado por la ley. Pero el Señor Jesús le enseñó que debe hacer misericordia con todos. Por eso le dijo, hermanitos, ve y haz tú lo mismo. O sea, actúa como un prójimo. Ya que sí puede ser tu prójimo este o aquel, entonces actúa como prójimo con ellos. Y ellos también podrían apoyarte cuando menos lo esperes, y del que más esperas tal vez ni se enteró o ni se apareció. Muy bien, hermanos amados, usted tiene prójimos, hágales bien. Escrito está, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto harás que ascuas de fuego se amontonen sobre su cabeza. En mi traducción dice, porque harás que le arda la cara de vergüenza. Tratar a los demás, como dijo el Señor Jesús en la regla de oro, como uno quiere ser tratado. Tratar a los demás cuando son prójimos, incluso cuando no lo sean, hacer el bien con todos. Amén, hermanos amados. Hágale bien a sus enemigos. Hágale bien a los que no esperan nada de usted. Hágales bien. Y hermanitos, cuando usted necesite, Dios le puede ayudar si usted le clama, pero podría Dios usar a alguien que usted no esperaba ni le pasaba por la mente que un día le iba a ayudar. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias por mis hermanitos que han recibido tu palabra. Tal vez muy pronto alguno sea ayudado por el que menos espera, y por el que más esperaba, como el sacerdote o levita, gente que debería de ayudar, no lo hacen, no ayudan. Esto es para confiar siempre en ti, Señor. Muchas gracias por mis hermanitos que aprenden esta lección, aprenden a ser prójimos también y a hacer de bien a los demás, aunque se consideraba que no eran sus prójimos. Muchas gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios nuestro con ustedes en este día, amados hermanos. Que Dios le guarde, que Dios le acompañe, que Dios le bendiga en grande manera. Amén.